flexitiva. O sea, a usted no le van a bajar el sueldo, pero sí le van a subir la carga laboral. Aquí sí existe, ¿verdad? Como yo les mencionaba, una flexibilidad salarial porque sí le aumentan el trabajo, pero no el salario. Ejemplo número 2, reducción de salarios. Una empresa argumenta que tiene problemas económicos y decide reducir los salarios de sus trabajadores para disminuir costos. Los trabajadores hacen las mismas tareas, pero reciben menos dinero. Al principio sí mirábamos que era incorrecto, pero ya con el ejemplo 2 vemos que es aún más incorrecto. En la práctica, licenciada, ¿será que se da? Sí, a veces se da y muchas veces las personas, nosotros podemos tener el punto de vista, o yo, por ejemplo, en un dado caso yo me di cuenta de que somos muy afortunados de estar estudiando Derecho, así como otras personas también son afortunadas de estudiar su determinada carrera. Eh, ¿Dónde se da más la vulnerabilidad? En el derecho laboral. ¿Por qué? Porque si una persona no conoce el derecho laboral, el día de mañana le pueden decir, mire, le vamos a bajar el sueldo y la persona por necesidad, por seguir en su trabajo, acepta, pero sin tener el conocimiento de que esto puede tomarse como un despido como tal que figura en la ley, porque eso no es permitido. Entonces nosotros tenemos que aprovechar al máximo el poder conocerlo y saber de que a eso se le llama flexibilidad de las leyes del trabajo en forma salarial de una manera negativa. ¿Por qué? Porque nos están ya sea bajando el sueldo o bien nos están subiendo em, la carga de trabajo, ¿verdad? Entonces vemos que no todo en la flexibilidad es bonito, como lo decía la historia, ¿verdad? Por duración de la jornada. ¿Qué se debe entender por esta clasificación? Bueno, por la duración de la jornada, en este caso es cuando la empresa modifica el tiempo que trabaja una persona para reducir costos laborales. En otras palabras, compañeros, se busca que el trabajador trabaje más tiempo sin recibir más salario o que trabaje menos horas y por eso gane menos dinero. ¿Cómo lo entendemos acá? La flexibilidad en la duración de la jornada de trabajo consiste en modificar las horas de trabajo para adaptarlas a las necesidades de la empresa. Se recuerdan que cuando nosotros vemos el primer día de clases, estudiamos que la flexibilidad es esa modificación del derecho laboral por las necesidades, ya sea de la empresa, del trabajador, ya sea por la economía, por la actualización, por la globalización. Y acá en Guatemala vemos estas clases que se han dado y esto puede ocurrir cuando se obliga al trabajador a laborar más sin pago de horas extras. Licenciada, ¿será que puede existir? Claro, puede existir que uno pueda trabajar sin el pago de horas extras. Yo estaba en un bufete, ¿verdad? Así, por decirlo así, de forma fría. Y a pesar de que se veía derecho notarial, derecho penal, derecho laboral, se asesoraba a patronos, se veía por que se diera el cumplimiento de los reglamentos interiores de trabajo de esas empresas, no se pagaban las horas extras en este bufete. Entonces, no crean que únicamente son injusticias en cuanto a empresas que no conocen el derecho laboral, sino que también hay lugares jurídicos que van a aplicar todo esto, ¿verdad? En forma negativa, a pesar que lo que vayamos a trabajar no sea así. Y por eso los incito a que si están estudiando la flexibilidad de las leyes del trabajo, podamos tomar todos estos puntos negativos para ser de aquellos abogados que aplican la flexibilidad, pero de forma positiva. Para hacerlo un resumen de lo que hemos visto, pues la flexibilidad numérica cambia la cantidad de trabajadores. ¿Se recuerdan? Era cuando se podía tomar una cantidad de trabajadores por las necesidades y después ya no. Lo que habíamos mencionado, el ejemplo más claro es el contrato 029 en el sector público o por servicios profesionales en el sector privado.
La flexibilidad salarial se cambia el salario y la flexibilidad de la jornada cambia las horas de trabajo. A esto es la clasificación que se ha tenido o que se ha estudiado en Guatemala. Licenciada, ¿será que hay una flexibilidad positiva? Pues hasta el momento en Guatemala, pues únicamente tenemos la flexibilidad de las leyes de trabajo en forma, ya vemos que negativa, ¿verdad? Porque todos estos puntos de vista, pues sí puede aprovecharse el patrón o el Estado por las necesidades. Recordemos que la flexibilidad apoya la necesidad, pero no del trabajador, sino que del Estado o de la persona. Bueno, entonces, ya después de haber estudiado estas diferencias, diferentes tipos de flexibilidad, en Guatemala seguimos con las demás o los demás tipos de flexibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que una determinada acción sí tiene un nombre, ¿verdad? Y otra de ellas es la flexibilidad organizacional o funcional. ¿Qué nos quiere decir esto? Ocurre cuando un trabajador es contratado para realizar una función específica, pero después el empleador le asigna varias tareas diferentes o lo cambia constantemente de puesto según las necesidades de la empresa. Ya vieron que recalcamos nuevamente necesidades, sinónimo de flexibilidad. Y acá es como, en palabras sencillas, hacer todo dentro de la empresa, aunque no haya sido contratado para eso. Y es lo que hemos visto muchas veces, ¿verdad? Ya cuando estamos laborando, que a lo que nosotros podemos llamar, bueno, a la gran mi jefe me pone demasiadas tareas y ni están en mi contrato, estoy realizando cosas que nada que ver conmigo. Usted ya como estudiante de Derecho de la preespecialización, ya le tiene un nombre. A usted le están aplicando la flexibilidad organizacional o bien la flexibilidad funcional, en la cual se está adaptando a las necesidades del patrono, de la empresa, de la entidad, pero en la cual obviamente en cambio a las funciones que a usted le pueden otorgar. Continuamos la, perdón, la flexibilidad autogestiva, que en este caso, ¿verdad? Consiste en crear mecanismos para que los trabajadores busquen soluciones a sus necesidades sin recurrir a sindicatos o a la negociación colectiva. Para decírselos de una forma sencilla, en lugar de que los trabajadores exijan mejoras mediante un sindicato, se crean asociaciones o programas internos para atender algunas necesidades. Y acá es donde nosotros vemos la combinación de lo negativo de la flexibilidad más lo positivo de la flexibilidad. ¿Por qué? Porque en su lugar de trabajo puede ser de que sí, exista un sindicato, puede ser que se lleve a la negociación colectiva, pero puede ser de que aquellas negociaciones que en su trabajo se hayan dado ya se le denomine flexibilidad autogestiva. Ok, su patrono no lo vamos a ver ahorita desde el punto negativo, sino que ya desde un punto positivo y su patrono indica, bueno, no quiero llegar a los sindicatos, no quiero llegar a una negociación colectiva conflictiva, sino que crea, ¿verdad?, mecanismos positivos en la cual hay una resolución de conflictos. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, mediante las audiencias con el patrono en la cual se va a establecer la determinada necesidad y ya obviamente la práctica es si lo percibe o no, ¿verdad? Hay muchas empresas muy buenas en la cual sí se da este tipo de flexibilidad porque tienen buenos asesores. Yo me recuerdo que cuando se estaba asesorando un call center, em, estábamos asesorando la parte patronal y este call center tenía muchísimas demandas. Entonces buscó una asesoría porque era de aquellos que, por ejemplo, bueno, José no vino a trabajar hoy, entonces no le vamos a otorgar audiencia, despedido. María no tomó las 5 llamadas, no queremos escuchar por qué no se conectó, entonces la vamos a despedir. Fabiola está en su periodo de lactancia, entonces no nos importa, la vamos a despedir, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se asesora y pasa muchas veces de que ellos tenían diferentes consultas en las cuales se mencionaba, es que
tal persona pues hizo esta acción, entonces, ¿qué podemos hacer? Se les indicaba, ¿verdad?, que se les otorgara una audiencia a los trabajadores para poder escucharlos. Y ahí es donde nosotros ya aplicamos la flexibilidad autogestiva de una forma positiva, la flexibilidad, ¿verdad? En la cual se busca una solución a un conflicto sin llegar, por decirlo así, a, a un problema mayor, sino que únicamente para apoyar al trabajador de qué, de que el patrono lo escuche y también apoyar al patrono de qué, de evitarse conflictos laborales más adelante, ¿verdad? Entonces acá lo podemos ver de una forma parcial. Imaginémonos a nosotros acá, ¿verdad? Como asesor, usted futuro asesor, y usted tiene acá a quien está asesorando, que es el patrono, y también tenemos al trabajador. ¿Cómo los vamos a apoyar nosotros? En que cuanto a ellos no tienen idea de cómo solucionar un conflicto, nosotros asesoremos al patrono en decirle, aplique la flexibilidad, tal vez no decirles estos términos, ¿verdad? Pero de una forma sencilla, apliquemos la flexibilidad autogestiva, considerando el apoyo tanto a patrono, a respaldarlo, tanto a trabajador para ser escuchado, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos ya cómo realmente a veces la flexibilidad nos puede apoyar. Licenciada, ¿será que existe flexibilidad ya relacionada con el ámbito jurídico? Sí, la verdad es que sí, tal como lo hemos visto al principio, existe en primer término la flexibilidad judicial, que la flexibilidad judicial ocurre cuando las leyes laborales existen y reconocen derechos a los trabajadores, pero en la práctica estos derechos no se pueden cumplir adecuadamente, lo que hemos visto, ¿verdad? Se va a adecuar el Código de Trabajo, se va a adecuar la ley de trabajo, se va a adecuar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en sus leyes para la seguridad social, pero en la práctica no muchas veces se da. Pero a esto se le llama, a ese cambio que nosotros vemos, a estas reformas laborales, total o parcialmente, tiene un nombre, compañeros, flexibilidad judicial. Otro tema es que se cumpla o no se cumpla. También tenemos la flexibilidad legal. Se produce cuando el Congreso o el Estado aprueban leyes que reducen o limitan algunos derechos laborales. Acá también lo podemos ver cómo existe la flexibilidad legal. Se cambia la ley para darle más libertad al empleador y menos protección al trabajador. Obviamente, este es un ejemplo, pero también puede existir, acá no lo coloqué, la flexibilidad legal en cuanto a que el Congreso, ¿verdad? Apruebe una ley que beneficie, ¿verdad?, al trabajador. Y la jurisprudencial, recordemos, ¿verdad?, que si nosotros estudiamos las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, se puede llegar a que de forma favorable, por ejemplo, se llegue a el análisis ya continuamente ya de una sentencia, por decirlo así, o de un fallo, esto ya se crea o crea una necesidad de poder ser aplicado. Entonces, flexibilidad, relación con lo judicial o con nosotros, la primera, ¿verdad? Cuando ya existen las leyes y se reconocen estos derechos y se pueden aplicar o no en la práctica. La flexibilidad legal, cuando se crea o se produce una ley, acá lo vemos, puse un ejemplo negativo, pero también puede haber un positivo, y la jurisprudencia en la cual, ¿verdad?, varios fallos nos pueden apoyar ahí a, a tener ya una doctrina legal, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, compañeros, nos vamos a quedar acá hasta el día de hoy. Y tal como se los mencioné, para los que no estuvieron en clase al principio, mañana no vamos a tener clase, es viernes y para poder apoyarlos, tanto en zona como en descanso, vamos a hacer una actividad. Yo les voy a poner un formulario ahí en Classroom en la cual vamos a tener preguntas. Yo ahorita voy a subir estas diapositivas. Van a ser de lo que hemos visto, pero también de lo que usted piensa en lo laboral. No van a haber respuestas, si son de criterios propios, no van a haber respuestas buenas ni malas, ¿verdad? Sino que, por favor, si sean concretos en lo que van a poner y va a tener un valor, mañana lo iba a poner, pero yo creo que de 10 puntos en su primer examen parcial.
Entonces no nos conectamos, únicamente mañana vamos a ver el formulario ahí en Classroom. Si no lo puedo subir, o mi auxiliar no lo puede subir a las 7 en punto, no se vayan a preocupar, sí lo vamos a subir, ¿verdad? Entonces, llenen su asistencia, mañana también llenen su asistencia y únicamente, compañeros, que tengan buena noche y un buen descanso. Nos vamos a ver el lunes. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Feliz